de tener en este día. Damos principio a esta escuela dominical a través de la apertura, hermano. Voy a hacer una oración al Señor esta mañana. Vamos a cerrar nuestros ojos y oramos a Dios. Señor Todopoderoso, Padre, bendito y alabado sea tu bendito nombre, Señor Todopoderoso. Damos gracias en este día, Señor, por la oportunidad que nos das de venir a tu templo, Señor, a alabar tu nombre, Señor Todopoderoso, y a recibir la enseñanza de tu palabra, Señor. Dice a mis hermanos presentes, Señor, y apresura los pasos de los que vengan en el camino, Señor, y que todos en esta mañana vengamos con un corazón sincero y con deseo, Señor, de agradarte a ti y de aprender de tu palabra, Padre, y de alimentarnos de ella, Señor Todopoderoso. Dice nuestro hermano del mundo que en esta día nos comparte tu palabra, que tú lo uses, Señor, y que seamos todos edificados con tu bendita palabra en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Mis hermanos, los invito a que tengamos una lectura en la palabra de Dios, en el Evangelio de Juan, ahí donde es la lección del día de hoy. Y vamos al capítulo 13. Y vamos a dar lectura a los versículos 36 y 37. El Evangelio de Juan, capítulo 13, 36 y 37. Los invito, hermanos, nos ponemos de pie, por favor, y vamos a dar lectura todos juntos en estos pasajes. En Juan 13, 36 al 37, dice la palabra de Dios. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Amén. Palabra de Dios. Hermanos, continuando de pie, vamos a alabar a nuestro Dios con un himno en esta mañana. Les invito a que busquemos el himno número 142 del Leccionario Bautista. Este himno que nos habla de la palabra de Dios, precisamente, ¿verdad?, de lo que aprendemos cada mañana en este lugar, aquí en el templo. Himno 142. Padre, tu palabra es. Dame pues
tomar asiento, mis hermanos. Nuevamente, gracias al Señor porque nos da la oportunidad de estar aquí en el templo. Gracias porque nos ha traído el Señor a este lugar, a alabar su nombre y alimentarnos de su palabra, mis hermanos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes y esperamos que en un momento lleguen los demás hermanos a la enseñanza de la palabra de Dios. Dejo el tiempo a nuestro hermano del mundo que nos trae en esta mañana la enseñanza. Adelante, hermanos. Gracias, hermano. Buenos días a todos. Que el Señor les bendiga. El día de hoy vamos a ver la lección número 7, que está basada en el texto del capítulo 13 del Evangelio de Juan, en los versículos 36 al 38. Abramos nuestras Biblias, por favor, hermanos, en este pasaje para revisarlo a detalle. Y vamos a leerlos juntos, por favor. Nos ponemos de pie para leer. Todos juntos. Juan, capítulo 13, versículos 36 a 38. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Amén. Siéntense, hermanos. Gracias. El Señor Jesucristo había dicho con mucha anticipación que tenía un camino que recorrer y que tenía que hacerlo solo. Ni su madre, ni sus hermanos, ni sus discípulos podrían acompañarle. Solamente tenemos un Salvador, no muchos. Entonces, este camino que el Señor tenía que tomar era únicamente para él. Y el Señor se los dijo en Juan capítulo 7, versículos 33 a 36. ¿Alguien que me pueda apoyar con la lectura? Juan capítulo 7, versículos 33 al 36. A donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Entonces los judíos dijeron: ¿a dónde se irá este que no tiene alguien? Se irá a los dispersos entre los viejos que enseñarán. ¿Qué significa esto? Me buscaréis y no me veréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Amén. Muchas gracias, hermano. Esta era una ocasión en la que el Señor estaba prediciendo, ¿verdad? Que él tenía que tomar este camino. Pero no solamente en esa ocasión, también volvió a repetirlo en Juan 13:33. Dice la palabra: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis venir. El Señor se refería a su sacrificio, se requería a esa copa amarga que él esperaba ya con anticipación. Se refería a ese camino que iba a tomar por la salvación de cada uno de los que estamos aquí presentes.
Cuando Pedro, en una posición de amor hacia el Señor Jesús, le pregunta, como humanamente posible, le dice, ¿a dónde vas? O sea, él tenía una duda, un sentimiento humano, ¿verdad? De extrañeza. ¿Por qué el Señor tenía que irse? Su sentimiento era de amor hacia el Señor, pero era solamente eso, era un sentimiento, ¿verdad? Él quería saber hacia dónde iba el Señor. Había mucho interés, sin duda, ¿verdad? Y era sincero cuando él le preguntaba, no es que estuviera mintiendo o solamente se presentara o le preguntara al maestro solamente para que los presentes se dieran cuenta. No, no era la intención, era una pregunta sincera la de Pedro. Y él no era la primera vez que lo escuchaba, ya lo hemos visto en las lecturas anteriores. No era la primera vez, sin embargo, él quería saber cuál era el destino, porque el Señor repetía constantemente que tenía que partir. Y ya lo había escuchado decir varias veces eso, ¿verdad? Entonces, él tenía marcada esa duda en su corazón. ¿A dónde irá? ¿A dónde va a ir? ¿Qué lugar es ese al que yo no puedo ir? ¿Cuál será el destino de nuestro Señor? La respuesta del Señor debe haberle causado una profunda impresión. Por lo menos podemos dividir la respuesta que recibió el apóstol Pedro en dos partes. A donde yo voy, no me puedes seguir ahora. Significaba que era un camino que solamente el Señor Jesús podía tomar. Pero esto es a lo que se refería el Señor Jesús, era que en ese momento, ¿verdad? Estaba acotado a cierto tiempo, porque después le dice, más me seguirás después. Había era un itinerario que se tenía que seguir, un itinerario que se cumpliría más adelante, ¿verdad? Primero el Señor tendría que librar un camino difícil, muy difícil, un camino de muerte, un camino de cruz, un camino en el que, el mismo Señor Jesús rogó al Padre, ¿verdad? Preguntando si había alguna manera de que esa copa pasara de él. Pero su gran amor por nosotros le hizo aún así soportar este mandato, este fuerte mandato que él traía de parte del Padre. Alguien que me pueda ayudar con la lectura de Juan 21, 18 y 19, si me hacen un favor. Gracias. ¿A qué se refería? Esta era una profecía de lo que le pasaría a Pedro en el futuro. Cuando le decía, cuando se refiere a Pedro y le dice, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto es a la muerte. Pedro fue uno de los mártires de los apóstoles que murió sacrificado en una cruz,
Sin embargo, él se consideró, mejor dicho, a sí mismo, que no era merecedor de una muerte de cruz como el Señor Jesús, y pidió ser crucificado de cabeza. Él ya era viejo, como se refería Jesús con estas palabras, ¿verdad? Y también el Señor sabía lo que ocurriría con la muerte de Pedro. Vaya, esto es algo que como cristianos llegamos a comprender a lo mejor un poco tarde. Yo recuerdo que cuando me hablaban acerca de la palabra de Cristo, a la palabra de Dios, me decían que era una vida mejor, que recibir a Cristo iba a ser para mí una vida mucho más agradable, que iba a recibir algo que era muy hermoso. Y yo la verdad no lo comprendía. Yo pensé que la vida iba a ser algo hermoso aquí. Sin embargo, creo yo que la mayoría de nosotros no ha sido una vida, vaya, como la pensábamos antes de ser, al menos los que no éramos cristianos desde niños, ¿no? La vida después de que yo me convertí en cristiano, pues para mí fue mucho más difícil, mucho más difícil. Pasé por varias situaciones y varias pruebas en las cuales yo no entendía el por qué, pero aún en la muerte de mi padre, la muerte de mi madre, la muerte de mi sobrina, yo sentía gozo en mi corazón, y ahí fue donde me di cuenta que la bendición está aún en las pruebas, ¿verdad? Aún en las situaciones de la vida que son bastante difíciles, pues ahí es donde nos damos cuenta que el Espíritu Santo es el único que te puede hacer sentir gozo en situaciones en las que todos consideramos dolorosas completamente. Pasar por situaciones penosas, ¿verdad? En las que no tienes trabajo y eres el responsable de una familia, situaciones en las que pierdes a un ser querido, son muy difíciles, muy difíciles. Y el Señor nos explica y nos indica, ¿verdad? Con su palabra, que tenemos que pasar por este tipo de situaciones. La vida es una escuela en la que estamos aprendiendo a fortalecernos, ¿verdad? A fortalecernos en espíritu y a confiar plenamente en el Señor Jesús. Pedro amaba al Señor Jesús plenamente, con un sentimiento real. Sin embargo, él no tenía el Espíritu Santo. Todavía Jesús no había sido sacrificado en una cruz. Él todavía no había ascendido. Y él se comportaba con amor hacia el Señor, sin embargo, no tenía el Espíritu Santo. Tenía Jesús delante de él, un humano como nosotros, ¿verdad? Pero divino y perfecto. Amar al Señor y seguirle es un deseo de nuestro corazón, ¿verdad? Pero también dice la palabra que nadie viene a Cristo si el Padre no le trae a él, ¿verdad? Pedro se sentía atracción por estar con el Señor Jesús. Y él sentía en su corazón, era ese sentimiento, ¿verdad? Que a lo mejor sentimos en ocasiones cuando estamos escuchando algún canto cristiano que nos agrada mucho, ¿verdad? Y en ese momento sentimos emoción, pero esa es una emoción y es un sentimiento. Y tenemos que hacer reconocer esa parte, ¿verdad? Porque no es lo mismo sentir una emoción que hacer lo que el Señor te pide. Tener recordemos que el amor que él tenía era amor fileo, era amor de sentimiento.
Y el amor que el Señor tiene para con cada uno de nosotros es amor ágape, es amor de hacer las cosas, es amor, es un amor indolente que no se fija en lo, vaya, no tiene condiciones. Ese amor es el que Pedro todavía no tenía por el Señor Jesús. Él en su corazón pensaba que podía seguirle hasta cualquier situación, ¿verdad?, que pudiera presentarse. Y lo demostró cuando lo fueron, cuando Judas lo traicionó, que fueron, y Judas le dio el beso. Cuando se acerca Malco a quererlo apresar, Pedro, con su espada, le corta la oreja. ¿Por qué? Ese es otro sentimiento, ¿verdad? Es un sentimiento de amor, pero que demuestra de manera, vaya, protectora, ¿no? Él lo que quería era que no aprendieran a su maestro. Y el Señor le dijo a Pedro que así no eran las cosas, ¿verdad? Que no se debían de solucionar las cosas así. Pedro sabía que, vaya, no podía entender la situación, no podía entender por qué no puedo yo acompañar a mi Señor, ¿verdad? Y él insistía en preguntar, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Así somos, queremos saber todo, pero hay cosas que es mejor aceptar tal y como lo ha dicho el Señor. Debe haber en nosotros una actitud confiada y humilde ante lo que el Señor ha determinado, sin preguntas, creyendo y esperando. Es muy común cuestionar a la palabra del Señor. Escucho en redes sociales, comentarios, en muchos lugares, que la palabra del Señor se contradice. Sin embargo, yo me he dado cuenta que cualquier cosa que dice la Biblia es fácilmente explicable. No hay ni una sola contradicción en la palabra del Señor, ni una sola. Y pongo delante de ustedes la propuesta de que si alguien tiene alguna duda o cree que hay alguna contradicción, con mucho gusto podemos platicar acerca de ello, sin problemas. Y le aseguro que podemos encontrar una solución a la duda que ustedes tengan. Así, Pedro preguntaba al Señor, le cuestionaba algo que él estaba mandando y que su mente humana decía, ¿por qué no? ¿Por qué yo no puedo acompañarte? Lo mismo hacemos nosotros. Algo no nos parece de la palabra del Señor y la cuestionamos. Seleccionamos y decimos, esto yo creo que es anacrónico, fue escrito hace más de 2000 años, entonces ya no es, vaya, no aplica a esta época. Yo creo que debemos descartarlo, ¿no, Señor? La palabra del Señor es vigente a una hora y dentro de 3000 años o 300,000 o los que vengan. La palabra del Señor es sabiduría perfecta. Es palabra que tiene, vaya, que puede llegar a ser incomprensible para nosotros con la capacidad cerebral humana que tenemos. Si el Señor nos ilumina en algún momento, llegamos a entenderlo. Y a lo mejor pasa el tiempo, volvemos a leer y en ese momento podemos llegar a entenderlo, si el Señor quiere que lo entendamos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta o algún comentario? Dígame, hermano. Yo en dos ocasiones, cuando mi abuela
Entonces, yo le pregunté al Señor, ¿por qué te la llevaste? Mi abuelita tenía 94 años, Sí. sí, ya acordaba que el Señor se la llevó. Pero era tanto el amor mío que yo lloraba mucho y decía, ¿por qué te la llevaste? Entonces el Señor me dio una respuesta. Y dijo, no seas egoísta. Así es. Mi abuela ya necesitaba descansar. Claro. En otra ocasión, una amiga falleció su mamá y pues estaba consolada. Entonces yo le leí este pasaje exactamente este que nos acabas de dar al inicio, que dice, a donde yo voy ahora no pueden ir conmigo. Y yo le leí este pasaje a mi amiga. Le dije, mira, no entendemos la muerte. No entendemos cómo es exactamente el lugar a donde van a caminar. No lo podemos explicar con nuestra mente, con palabras. Pero aquí el Señor dice, no puedes ir ahora conmigo, pero irás después. Entonces, donde está el Señor Jesús, ahí vamos a estar, ahí van a estar mis seres queridos que han sido salvos. Así es. Entonces, cuando el apóstol Pedro le dice, pero ¿por qué no puedo ir? Pues porque él tenía mucho amor por el Señor Jesús y no quería separarse de él. Y por eso cuando llega por el Señor Jesús a restarlo, le cortan la oreja Sí. a aquel soldado. Entonces, yo todo esto lo veo como una explicación del Señor Jesús. Es que ya se iba a limpiar. No les estaba diciendo voy a pasar por los sacrificios, pero les estaba diciendo me voy a morir, pero ellos no entendían. No. ¿Verdad? Entonces nosotros entendemos la muerte. Pero yo me quedo con ese texto, con esa explicación que el Señor dice. Ahorita no pueden ir conmigo, pero después van a ir. Y ahí donde yo esté, ustedes van a estar. Así es. Entonces, así veo. Claro. La Así vida es. de fe. Exactamente. Es correcto, hermana. Gracias. Lo que usted dice es lo que intenté decir, pero mejor explicado correctamente. Así es. Sí, es que ese es el sentimiento. Esa es una de las clásicas preguntas que hacemos siempre cuando algo malo pasa, cuando le reclamamos a nuestro Dios, ¿verdad? Cuando le decimos, Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué pasa esto? O la clásica que dicen los ateos, ¿verdad? ¿Cómo voy a creer en un Dios que mata niños? En un Dios que permite la guerra. El Señor nos dio libre albedrío. Cada quien tiene la oportunidad de escoger entre la bendición y la maldición. Nosotros podemos estar en cualquiera de los dos lados, pero la decisión ahí está. Ese libre albedrío a veces no queremos entenderlo, pero ¿quién de nosotros quisiera, por ejemplo, tener, en el caso de los hombres, una esposa que se haya casado con nosotros nomás porque sí, así? Porque yo tengo el poder de decirle, ¿sabes qué? Tú me vas a querer a mí. Y ya. ¿Querríamos eso? O una mujer que tuviera el poder de, me parece bien, esta persona, me quiero que ahora yo le guste a él y ya. No. El Señor podría hacerlo. Podría ser que nosotros le amáramos. Pero a nosotros nos gustaría tener a nuestro lado a alguien que obligamos a estar con nosotros. En mi caso, yo no quisiera. Yo quisiera que la persona que está conmigo es porque me ama. Y eso es lo que quiere el Señor. Y es muy difícil en ocasiones para las personas entender esa parte. No nos ponemos en los zapatos del Señor. Dicen, ¿por qué el Señor permite que pasen esas cosas? ¿Por qué el Señor permite las guerras? La primera, el Señor ahí está. Los que nos alejamos somos nosotros. Su palabra aquí está.
Los que no queremos leerla somos nosotros. El Señor siempre está disponible, siempre. Los que no queremos acercarnos somos nosotros. El apóstol Pedro continuó hablando después de su pregunta, ¿verdad? Con su corazón todavía lleno de emociones. Y le decía al Señor Jesús, mi vida pondré por ti. Era una promesa muy fuerte. Es una promesa que a lo mejor solo un enamorado entiende, ¿verdad? Cuando le dice a su novia, te bajaré la luna y las estrellas. Casi, casi. Sabemos que es algo imposible, pero sentimos que sí lo haríamos, ¿verdad? Entonces, ese sentimiento era el que tenía Pedro. Decía yo, mi vida voy a poner por ti, Señor. Mi vida pondré por ti. Yo recuerdo que en una ocasión, mi cuñado, el más pequeño, estaba muy pequeñito, tenía como 14 años, llega un día con una pistola de juguete y me la pone en la sien y me dice, niega a Cristo, te mueres jugando. Y le dije, dispara. Pero me puse a pensar, ¿de verdad lo haría? ¿De verdad haría yo eso en una situación real? En Siria sucedió. En Siria metían a los cristianos en jaulas y luego los dejaban caer en un albergue. Les daban la oportunidad de negar a Jesús. Y ellos no lo hacían. Hay un libro que se llama Los mártires de Foxe. Y en este libro se narran todas las muertes de los mártires del cristianismo, desde los primeros mártires, que fue el primero, podríamos decir que fue Esteban, hasta la época de la Reforma. Una de ellas, uno de los relatos que me impresionó bastante era la de una mujer protestante que habían metido en la hoguera y que no dejó de cantar salmos, aunque sus dedos ya se veían carbonizados. Tenía los dedos ya carbonizados y ya seguía cantando salmos hasta que ya no pudo porque la muerte le alcanzó. Yo no sé si tendría esa fuerza. Sin embargo, mi corazón dice que sí. Mi corazón dice que sí. Tendremos la capacidad o tendremos ese amor, no solamente fileo, sino también ágape, de poner nuestras vidas por la palabra del Señor, por respetar las creencias que nosotros tenemos, por respetar al Espíritu Santo que hemos recibido en nuestros corazones. Es algo que a lo mejor debemos de meditar un poco más, ¿verdad? Lo que Pedro le dijo a nuestro Señor Jesús era una promesa que él no iba a cumplir. Sus palabras fueron bastante comprometedoras, ¿verdad? Era un compromiso muy, muy, muy fuerte. Y él lo sabía, ¿verdad? Pero en ese momento así lo sentía. Y a veces así lo sentimos cuando estamos en los conciertos, ¿verdad? En los conciertos de cristianos. Y yo no digo que no, es bonito todo eso. Sin embargo, sales de ahí y sigues con una vida que no ha cambiado. Sentiste bonito en ese concierto, sentiste bonito en ese momento, sentimos bonito en una predicación, sentimos muy a gusto cuando estamos en la iglesia, pero nuestra vida sigue igual afuera. Entonces, actuamos como Pedro.
Así lo había manifestado, ¿verdad? Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Eso era lo que el Señor le decía a Pedro, ¿verdad? Y en Juan capítulo 10, versículos 17 al 18 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Señor Jesús no tenía un amor fileo por nosotros, no era un amor solo de sentimiento, era un amor verdadero, un amor en el cual él sabía lo que venía y lo que iba a hacer, y lo hizo. Y no por ser el Hijo de Dios, por tener esa divinidad, se dio así el privilegio de no pasar por las pruebas, ¿no? Tampoco se anestesió el corazón para no sentir feo, ¿verdad? Porque previamente a la crucifixión estuvo en una situación de tanto estrés que sudó gotas de sangre. Rogó al Padre o preguntó al Padre que si era posible que esa copa amarga que venía pasara de él. Y como el Padre no dio respuesta, él aceptó su destino por amor a nosotros. Debemos ser cuidadosos con lo que decimos. Había una ley del voto en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que lo que decían era ley. Teníamos que cumplirlo. La palabra valía más que un papel. Y cualquier voto que hicieran a Jehová se tenía que cumplir. Es bueno reflexionar en lo que vamos a decir. En el caso del apóstol Pedro, pienso que se precipitó en lo que manifestó. No imaginó lo que el Señor le iba a contestar. No sabía, ¿verdad?, cuál era lo que venía. Ni siquiera sabía lo que intentaba decir. Su mente todavía no podía comprender qué era lo que venía. No podía ver el futuro. El Señor Jesús sí lo sabía y lo tenía muy presente. Y el Señor no solamente sabía lo que iba a pasar, sino también sabía lo que había en el corazón de Pedro y en el corazón de cada uno de sus discípulos. El Señor conoce los pensamientos de cada uno de nosotros. Conoce eso que a lo mejor no podemos expresar con palabras. Él nos entiende. Él sí sabe. Él sí sabe lo que tenemos en nuestros corazones. Él sabe las dudas que presenta nuestro cerebro, ¿verdad?, delante de Él. Él sabe las dudas que tenemos también en nuestro corazón. Sabe qué es lo que nos afecta día con día. Probablemente hay cosas que ni nuestra propia esposa o esposo sepa como el Señor sabe de nosotros. El Señor sabe hasta el último de los sentimientos. El último de los sentimientos que se alojan en nuestros corazones. Él sabe lo que podemos y no podemos hacer, cuáles son nuestras limitantes. Y Él conocía a Pedro. Sabía que Pedro tenía un carácter visceral, un carácter que respondía enfáticamente a cualquier tipo de emoción que su corazón sentía, ya sea de amor, de enojo, de duda, como es el caso. Él sabía todo eso, ¿verdad? Pero a veces eso mismo nos hace pensar, el Señor conoce mis pensamientos, ¿me amará aún así? ¿Son nuestros pensamientos tan limpios como para pensar
que el Señor nos sigue amando después de conocernos así tal como somos. Es algo que, vaya, que causa miedo, ¿no? Al saber la omnisciencia de nuestro Señor. El saber que alguien no solamente te observa a cada instante, sino también conoce tus pensamientos a toda hora, en cada momento, sean buenos o sean malos. Él sabe lo que vamos a hacer y lo que vamos a practicar en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la decisión que vamos a tomar? Desde antes el Señor ya la conoce. El Señor le dio a su discípulo Pedro una muestra de su conocimiento, de lo que iba a suceder en cuanto a sus palabras. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Vamos a leer Lucas, capítulo 22, de los versículos 31 al 34. Alguien que me haga el favor de leerlo, por favor. Lucas 22, 31 a 34. Dijo también el Señor, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para plantearos como al trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Hasta ahí, muchas gracias. Pues podemos dividir este pasaje en 4 partes. La primera de ellas es anticipación. El Señor se anticipó a todo lo que iba a pasarle a Pedro. Y dice: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Si nos acordamos de los pasajes de Job, ¿verdad? Job no era una mala persona, no era un mal cristiano. Al contrario, para que el Señor lo pusiera como ejemplo y dijera: ve a mi siervo Job, no hay nadie como él, ¿verdad? Para que dijera eso significa que era una persona intachable. Estamos expuestos a eso. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Estamos expuestos. Probablemente llegamos a pensar que las pruebas que pasamos en la vida son situaciones que Dios provoca. Y no, o sea, el Señor permite que pasen cosas. Pero las cosas malas probablemente está zarandeando nuestras vidas, como dicen comúnmente, ¿verdad? Moviendo el petate. Pues es Satanás, ¿verdad? Satanás no anda allá afuera, está aquí a las puertas, ¿verdad? Esperando a los que ya son de Cristo, esperando a ver a quién se lleva. Aquellos ya los tiene. No se preocupa por ellos. Viene por los que están del lado del Señor. A esos son a los que quiere llevarse para su lado. Entonces, a veces pasamos por pruebas, ¿verdad? Y Satanás es el enemigo que está asaeteando, ¿verdad? Nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestras situaciones. Pasamos por pruebas dolorosas, por situaciones
Y uno de los instrumentos es el Satanás. Pero, como ya lo hablamos, ¿verdad? La omnisciencia de nuestro Señor le permite anticiparse a todas esas cosas. Si nosotros estamos día con día, Padre, no permita, Señor, ¿verdad? Que algo malo que pase en mi familia. Señor, te pedimos, Señor, te rogamos por los pecados que hemos cometido. Señor, aleja el mal de nosotros. El Señor se anticipa, Él ya sabe. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Intercede. Que dice, pero yo he rogado por ti. Y así rogó por Pedro. Así ruega por nosotros cuando nosotros le pedimos. Dicen los ateos, pero ¿para qué le vas a pedir a alguien por qué le están pidiendo todos los días a Dios? ¿A poco Él, si no es un Dios omnisciente, no te va no sabe lo que quiere? Sí, sí lo sabe. Pero como todo padre, quiere que sus hijos le pidamos. Yo como padre, si viera a mi hijo que solamente agarra las llaves de la camioneta y se va, ¿por qué no me la pediste, hijo? ¿Por qué no me dijiste a dónde vas? Es algo bien básico, pero nosotros no lo queremos entender. Queremos que Dios haga una posición muy diferente a la que hacemos nosotros como padres y como humanos. Pero yo he rogado por ti, le dijo Jesús a Pedro. Y le anticipa lo que va a suceder, le dice acerca de su restauración. Dice, y tú, una vez vuelto, o sea, ya después, el Señor estaba viendo ese día de Pentecostés, cuando Él iba a recibir el Espíritu Santo, la llegada del Consolador. En ese momento era cuando Pedro iba a ser restaurado completamente. Pedro sufre un cambio drástico a partir de ese día. Antes de ese día era el Pedro el Pedro sensual, el Pedro que solamente se regía por las emociones que tiene un humano, ¿verdad?, común y corriente. Después de que él recibe el Espíritu Santo, o sea, en el caso de nosotros, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, hay un cambio. Y es un cambio que se nota. Es un cambio que en nuestro ser, vaya, si nosotros llegáramos a dudar de la salvación, es porque no hemos recibido ese cambio en nuestras vidas. Si nosotros no hemos visto ese cambio en nuestro corazón, en nuestro pensar, simplemente el amor al prójimo cambia. El amor no significa que tengas que estar aquí todos los días, ¿verdad? Acá, sino que es el cambio como persona en tu corazón. Tú te das cuenta que amas a las personas, te das cuenta que el Señor es el que pones toda tu confianza en Él. En Él es en el que pasas tu vida. Con Él comienzas tu día y con Él lo terminas. ¿Te interesa leer la Biblia? ¿Por qué te interesa? Dices, ¿para qué leo? ¿Puedo ir a la iglesia? Pues a mí me interesa porque yo quiero conocer a esa persona que cambió mi vida. Quiero saber qué es lo que Él quiere de mí. ¿Cómo debo de actuar para no molestarla? ¿Cómo debo de actuar para que me quiera así como yo le quiero a Él? Eso es lo que uno hace cuando el Espíritu Santo llega a tu corazón. Cuando nosotros hemos sido restaurados, ¿verdad? Que hemos sido cambiados en una nueva criatura. Y luego nos comisiona, ¿verdad? Ya cuando tenemos eso, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Dice, confirma a tus hermanos. Antes de su ascensión, ¿qué fue lo que dijo? ¿Verdad? Ir y hacer discípulos en todas las naciones, ¿verdad? Dice, empezando por Jerusalén. Jerusalén, tu casa. Empieza por tu casa. Y ya después te vas por fuera. Pero empieza por tu casa.
Adelante, hermano. Aquí vemos que esta lección vemos que el Señor es un Señor de segundas oportunidades. A veces yo no estoy muy de acuerdo cuando se ven noticias sensacionalistas como esa que se explicaba. Si me ponen una pistola en la cabeza, voy a negar al Señor. El Señor es un Señor de segundas oportunidades, no porque nosotros opinemos de una manera, porque vamos a estar en una situación como esa, quiere decir que es lo correcto o es incorrecto. El negar al Señor no significa que el Señor se aleje de nosotros, pero significa que podemos, como dice la restauración, podemos tener la oportunidad del Señor. El Señor es el Señor de segundas oportunidades y uno se puede equivocar, uno no puede negar. La cosa es que cuando nosotros volvemos en sí, por decirlo de alguna manera, podamos glorificarlo, que esa sea la oportunidad para glorificarlo. Porque a veces se puede manejar un poquito sensacionalista de que es que lo están negando. El Señor tiene un propósito para cada cosa. Y el propósito siempre es que le glorifiquemos. Amén, hermano. Tiene razón. O sea, no podemos esperar a vivir una vida malvada completamente y querer restituirnos solamente con una acción así, ¿verdad? Así de que, no, sí creo, o ser tan puritano, ¿verdad? De tipo como los fariseos, ¿verdad? Que eran exactos en la ley y hacían, exageraban en eso y se olvidaban de lo demás que era el amor, ¿verdad? Adelante, hermano. Con respecto a esta parte de la palabra, ¿qué es lo que sucede en nuestra actualidad? ¿Qué es lo que está pasando en cada uno de los que estamos aquí? ¿Qué es lo que está mencionando? Sí. ¿Y qué era lo que le estaba pasando? ¿Sí? Nosotros conocemos al Señor. Y ahora que aquí lo estamos demostrando, ¿sí? Estamos aprendiendo de él, pero estamos viviendo. ¿Sí? Nosotros descubrimos su palabra, nos sentimos las canciones, nosotros estamos aquí, y Pedro también lo estaba haciendo. La diferencia es, como mencionaste, Pedro todavía no tenía, pero tenía la notificación, la noticia del Señor, del Padre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que yo quiero poner en la mesa? ¿Sí? Como que mencionas, Satanás no está detrás de los videojuegos, están fuera de estas instituciones. Satanás no está fuera de la iglesia del Señor, está en la iglesia del Señor. Entonces ya están dentro de él. ¿Sí? Lo que a mí me da tranquilidad es Satanás ha pedido permiso. ¿A quién? Al Padre. Satanás va a pedir permiso por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque es su trabajo. Nuestro trabajo es tener la información que tenía Pedro, que ya la tenía, el Espíritu Santo, para pedir al Padre que nos siga protegiendo. Y que si me dicen que sí, está pidiendo permiso. Si me dicen que sí, sea de nosotros una victoria para Él, como bien dice la Ese es el punto. ¿Por qué? Porque tenemos la protección, que lo está mencionando ahí,
pero yo he rogado por ti. Ya estamos dentro, ya estamos adoptados. Mas no por eso. Ya estamos del otro lado. Necesitamos tener conciencia de que somos blanco fácil. Gracias, hermano. Es correcto lo que dice mi hermano Eugenio. Confirmando lo que dice mi hermano César, ¿verdad? Aquí lo que nosotros hacemos no es una, vaya, no nos veamos como mártires, ¿verdad? Todo lo que somos y lo que hacemos es por el Señor. Es por el Espíritu bendito de nuestro Señor que hasta las buenas obras pone delante de nosotros para que las hagamos. O sea, somos instruidos, manejados y guiados por el Señor para hacer lo bueno. Si algo bueno hacemos, gracias a Dios y gloria a Dios, porque por el Espíritu andamos. La intención del apóstol Pedro de ser fiel a su Señor hasta poner su vida por él, se vino abajo 3 veces, en 3 ocasiones, tal y como el Señor lo había predicho, ¿verdad? Y aquí está la primera, Juan 18:7. Dice, entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Así ese Pedro que sentía mucho amor por el Señor Jesús, también sentía mucho miedo. El Espíritu no le controlaba las emociones todavía. Él todavía no recibía la bendición de tener el Espíritu Santo con él. Y él era sensual. Él se guiaba por esas emociones. Él decía, él sentía miedo y le dijo, no lo soy. Yo no soy ese hombre. No era un soldado. Era la criada portera. Pero ya sabía lo que venía, ya había visto las situaciones que habían pasado y aún así tuvo miedo a la criada portera. Segunda vez que le niegan. Dice, estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy nuevamente. Segunda ocasión en que le niegan. Y creo que fue en esa vez cuando le dijeron, sí, tú eres porque eres el que le habla, habla como ellos. ¿A qué se refería? Pues que no, que hablaba correctamente. Él era, había estado a un lado de Jesús, que su manera de amar, de hablar era amorosa, ¿verdad? Su manera era de conducirse y de tratar a las demás personas era con amor. Entonces dice, tú hablas como él. Tú hablas como ellos, tú eres de ellos. Y en ocasiones en nuestras vidas hemos a veces escuchado eso, ¿no? Tú eres hermano, ¿verdad? O eres cristiano. ¿Por qué? Es que no dices maldiciones. Es que tú no te juntas con nosotros o debemos actuar de una manera rara, extraña, porque parecemos locos, ¿verdad? Ante el mundo, dice la palabra. Y lo mismo le ocurrió a Pedro, y dice que del miedo empezó a maldecir para poder parecerse a ellos. Tercera negación. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Y negó Pedro otra vez.
Y enseguida cantó el gallo. Se cumplió la profecía del Señor Jesús, ¿verdad? Eso fue lo que ocurrió. Ese amor, que Pedro decía tener en ese momento, era solamente sentimiento. Era solamente sentimiento. Y a eso se refiere la palabra cuando habla de aquellos que son sensuales. Aquellos que solamente se guían por la emoción del momento, por que escuchan la predicación bonita, el canto bonito, porque están en un concierto donde la iluminación, las imágenes, la voz, los coros te hacen sentir que eres bendecido. Y ahí sentimos que somos cristianos. Pero no. Ese no es amor cristiano. Ese no es el amor que Dios pide de nosotros. El amor que el Señor pide de nosotros es el amor ágape, que el mismo que Él tuvo para con nosotros. Es un amor de sacrificio, un amor que nos hace levantarnos temprano para venir el domingo, aunque lleguemos tarde toda la semana a trabajar. Ese amor que nos hace hacer las cosas mejor para el Señor que para cualquier otra cosa. Ese amor que nos hace estar en este lugar y no en otro. Estar como el versículo que repite mucho mi hermano Javier. Dice que amo estar en tus atrios, ¿verdad? Que estar en otro lugar. Preferiría estar aquí. Eso es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros. Es el amor ágape, el querer verdaderamente a nuestro Señor. Dice Lucas capítulo 22, versículos del 61 al 62. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Qué nos ha pasado así? Cuando le fallamos al Señor, cuando nos damos cuenta que decimos: Señor, te prometo que voy a cambiar, te prometo, Señor, que ahora voy a hacer lo que tú me estás pidiendo que yo haga. Y vuelves a caer, y vuelvo a caer constantemente en el mismo error. Lloramos. Y como dijo mi hermano César, el Señor es de segundas oportunidades, y terceras, y cuartas, y quintas. Si el Señor no tuviera misericordia, ya hubiéramos sido consumidos, cada uno de nosotros. ¿Algún comentario? Adelante. Bien, entonces, vamos a platicar qué fue lo que hizo el Señor y lo que pasó. Entonces, pues, muy poco. Cuando pide, vamos a hacer sanidad. Pero, siendo su vida, pues sanidad. Nosotros, ¿quiénes somos? Esa pregunta es para cada uno de nosotros. ¿Quiénes somos? No nos aparece con Pedro. Comparémonos. Pedro está comparando con Cristo. ¿Cómo está ante él? Luego entonces, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó? No le hizo caso. Yo creo que en realidad lo que sucedió, se le quedó. Pues la realidad, sí, pero se sujetó
todavía falta una parte se reafirmó y empezó a ser cuando quiero todo, pero esta prueba fue impresionante. Entonces, vamos a ser aliados, sí. La diferencia es que tenemos la persona que usar, pero pedimos. Gracias. ¿Es cierto? Adelante, hermano. Gracias. Voy a leer muy rápidamente en Santiago 22 al 25. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, eso quiere decir que la palabra de Dios es un espejo delante de nosotros. Exacto. Y como lo aprendimos en la lección que nos dio la semana pasada, tuvimos a lo mejor la personalidad de Judas, hoy podemos ver la personalidad. Y frente a cada uno de los discípulos, frente a cada personaje de la Biblia, ¿qué estamos fallando? No podemos también visualizar, bueno, quiero tener una fe, ¿verdad? Entonces, creo que eso es la enseñanza que sobre todo será en el estado. Veamos a los personajes que estamos viendo en cada lección. ¿Qué es lo que el Señor nos dice en nuestra personalidad? ¿Qué es lo que el Señor quiere corregir en nosotros? ¿Cómo bien ustedes decían? El Señor es de 1, 2, 3 oportunidades. Y aún a pesar de el Señor nos usa para sus propósitos y para sus dejémonos volver por el Señor. Amén. Amén, amén. Es correcto lo que dice mi hermana, lo que dice mi hermano Eugenio también. Somos, como cristianos, somos resilientes. Podemos caer, pero día con día el Señor nos da la oportunidad de pedir perdón, de guiar el camino, es ser constantes, es lo que dice la palabra, hacedores de la palabra, hacedores de la palabra. Oye, no, pero es que caí, tuve un error y ya por eso ya mejor ya no voy a me voy a alejar. No, el que verdaderamente ama a Cristo vuelve nuevamente al sendero, vuelve nuevamente a intentarlo, otra vez a corregirlo, ¿sabe? Sabemos que somos imperfectos. Más adelante, Pedro dice, tenemos que llegar a alcanzar la estatura de la altura de nuestro Señor Jesucristo. Un Pedro completamente restaurado y cambiado. Ese Pedro era el Pedro que ya tenía el Espíritu Santo. Era el Pedro que se sacrificó por el Señor y que llevó la palabra a infinidad de personas. Ese Pedro ya le tocó ser medio también de sanación para muchas personas, realizó milagros. Vaya, yo estoy completamente seguro que no puedo alcanzar ni una mota de polvo de las que tenía Pablo en su sandalia. Estoy completamente seguro. Y Pablo, cuando rogaba al Señor, le decía el Señor, bástate mi gracia, porque en tu debilidad se manifiesta mi gracia, ¿verdad? Entonces, si tenemos alguna situación, como decía mi hermano, podemos ser zarandeados. El que estemos, que recibamos a Cristo,
como les dije al principio, no significa que vamos a vivir una vida de felicidad, porque no es el objetivo. El objetivo es alcanzar la vida eterna, es alcanzar la santificación y llegar a actuar tal como el Señor Jesucristo actúa en esta tierra. Ese es el objetivo. Y Él, no podemos decir que se pasó una vida feliz, ¿verdad? Su vida fue de sacrificio. Explicaciones. El interés del apóstol Pedro en el Señor Jesucristo se manifestó en una pregunta. ¿A dónde vas? ¿Verdad? Era la necesidad como humanos, ¿verdad? Que tenemos de cuestionar siempre la palabra de Dios. El apóstol Pedro dijo que pondría su vida por el Señor. El Señor le anunció que le negaría 3 veces antes de que el gallo cantara. Y 3 veces le negó, ¿verdad? Cuando el Señor lo miró, él lloró amargamente. ¿Puedes ser fiel a Jesucristo en la hora de peligro? Esa es la pregunta. Y nos quedamos con ella. Meditemos. Y yo le dejo la palabra a mi hermano Roberto, y ya nos pasamos bastante. Muchas gracias y que el Señor les bendiga a todos ustedes. Gracias, hermano. Pero vamos, hermanos, gracias, yes. Yo creo esto un poco más. Esta enseñanza de Pedro debe ser enseñanza, pero para nosotros no debemos de pasar por esos incidentes que Pedro tuvo. Nosotros conocemos la palabra. Tenemos el Espíritu Santo. Entonces, no pensemos en segundas oportunidades, hermano. El Señor nos quiere santidad. Y todos los pasajes que nos hablan sobre eso es para no ser santos. Si el Señor conoce nuestra vida, nuestro esfuerzo, no puede permitirlo. No va a ser tan solo. Y nuestro testimonio será de impacto para muchos. Entonces, vamos con frecuencia. Cristo hizo el milagro. Cada enseñanza debemos de buscarla hacia la santidad. La santidad. Damos gracias a Dios por la enseñanza de su palabra en esta mañana. Gracias, hermano Mundo, porque nos ha compartido la palabra del Señor. Hermanos, no olvidemos esta enseñanza que hemos recibido el día de hoy. Llevémosla a nuestro corazón y busquemos estar mejor delante del Señor, ser mejores delante de Él, como nos pide el Señor en su palabra. Gracias a Dios por este día, por esta escuela dominical, mis hermanos. Gracias a Dios por cada uno de ustedes que están esta mañana. Hermanos, hoy también es el Día del Maestro. Damos gracias a Dios por cada maestro en nuestra iglesia que comparte la palabra de Dios. Hay maestros de clase de adultos, maestros de jóvenes, de niños, de intermedios. Hermanas consejeras también, que también son maestras. El Señor les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes, hermanos, y que sigan teniendo en su corazón ese deseo de enseñar la palabra de Dios. Así como es el agrado de nuestro Dios, hermanos, que si vamos al Señor de esa manera, el Señor se agrada cuando compartimos su palabra. Vamos a tener una oración esta mañana. Estamos dando ya inicio a la clausura de esta escuela americana esta mañana. Oremos al Señor, les invito a que cierren sus ojos. Amoroso Señor y Padre Celestial, que moras en tu santo reino, Señor. Santificado sea tu glorioso nombre, Padre Todopoderoso. Y gracias una vez más te damos por este hermoso día que tú nos concedes, Señor. Un día de bendición,
un día de oportunidad de estar ante tu presencia, Señor, alabando tu nombre, Padre, y recibiendo el alimento espiritual de tu palabra, Señor. Bendiciones para todos mis hermanos presentes, Señor, bendiciones como iglesia, a seguir adelante, sirviéndote y alabándote en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Quiero invitar a mis hermanos a tener una lectura en la palabra de Dios. En el libro de Isaías, capítulo 55, versículos 6 al 9. Isaías 55, 6 al 9. Los invito por favor de pie y vamos a darle lectura a todos unidos a estos pasajes de la palabra de Dios. Isaías 55, 6 al 9. Dice el Señor en su palabra a todos: buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Déjele impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá a él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Continuando de pie, mis hermanos, vamos a alabar al Señor con un libro en esta mañana, escrito ahí del Ignario Bautista, que busquemos el libro número 187. Este libro se llama Vengo Jesús a ti. Vengo Jesús, vengo Jesús, vengo Jesús a ti, de mi pobreza y enfermedad, a tu salud y rica bondad, a tu presencia de mi maldad. Vengo Jesús a ti. Ángel sin falta de luz. Vengo Jesús, a eminente bien de tu cruz. Vengo Jesús a ti. Del sufrimiento que serena a ti mi con celestial, a servirte de todo mal. Vengo Jesús a ti, de mi soberbia y ansiedad. Vengo Jesús, a morar en tu voluntad. Vengo Jesús a ti, de mi tristeza tu amor, al del cielo consolador, para siempre darte honor. Vengo Jesús a ti, de ese terror que la curará. Vengo Jesús, a brillante luz de tu hogar. Vengo Jesús a ti, de la indecible profundidad a tu relieve de tranquilidad, a
Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Damos oportunidad ahora a los textos de las clases de esta mañana. Están aquí a nuestros niños para que presenten su texto delante de nuestro Dios. Adelante. Amén. Gracias a Dios por nuestros niños en esta mañana. Invito ahora, hermanos, todos a ponerse de pie. Vamos a dar lectura al texto de la clase que hemos tenido en esta mañana aquí en el santuario. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 38. Y vamos a leerlo todos unidos, este pasaje de la palabra de Dios. Juan 13, 38. Dice la palabra de Dios. Jesús le respondió: tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantaré el gallo sin que me haya negado 3 veces. Amén. Pueden tomar asiento. Mis hermanos, gracias a Dios en esta mañana, porque el Señor nos ha dado la oportunidad de venir a su templo, alabar su nombre y alimentarnos de su palabra, mis hermanos. Quiero invitarlos, mis hermanos, para el próximo domingo nuevamente a la escuela dominical. Hermanos, los esperamos a las 9:45. Qué bonito sería que estuviéramos aquí todos juntos desde temprano, dispuestos a alabar al Señor, dispuestos a recibir al Señor en su palabra. Los invitamos, hermanos, para el próximo domingo. Terminamos con una oración. Ya en este tiempo de escuela dominical, los invito a ponerse de pie, por favor, y vamos a dar gracias a Dios por esta escuela dominical. Amoroso Dios y Padre Celestial, Señor, una vez más, gracias, Señor, por tus maravillas. Gracias por tu amor y misericordia con nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de estar ante tu presencia, Señor. Gracias por esta escuela dominical que hemos llevado a cabo en tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra y concede que vaya a nuestros corazones, Padre. Gracias, Señor, por nuestros maestros que te sirven en este lugar, Señor, enseñando tu palabra. Bendice, Señor, a cada uno de ellos, Padre, y que sigan siendo instrumentos tuyos en compartir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Dios les bendiga.